No, no está. Memo. Muy bien, vamos a continuar. A ver. mm, Les voy a compartir la pantalla. Am, y vamos a ingresar ahora a la parte de la fila 25, el código 101, que es el saldo del impuesto determinado a favor del fisco. ¿Qué es el resultado del código 909, que es la diferencia a favor del fisco o el impuesto determinado,
menos el código 635, que es el saldo del crédito fiscal del periodo anterior, menos el código 648, que es la actualización del saldo de crédito fiscal del periodo anterior. En la fila 26, el código 621, que es el pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo. Eso es sobre la cotización pagada del periodo anterior, según Decreto Supremo 4298, sujeto a verificación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces vamos a consignar el importe de pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas en el periodo. En la fila 27 está el código 629, que es el saldo a favor del fisco, después de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales. Acá nos menciona el código 101, que es el saldo del impuesto determinado a favor del fisco, menos el C621, que es el pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas en el periodo. Si es mayor el resultado, registramos. Si es menor, registramos 0. También nos habla del código 621. El código 621 corresponde a pagos a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo, menos el código 101, que es saldo del impuesto determinado a favor del fisco, ¿no? Consignar el resultado de la siguiente operación. Si es mayor a 0 o si puede ser la diferencia negativa, ponemos 0. La fila 28, código 622, que son pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas y o boletas de pago correspondientes al periodo que se declara. Acá vamos a consignar los pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas anteriores y o en boletas de pago. Si los pagos a cuenta fueron realizados en forma posterior al vencimiento, deberán ser convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento, sin considerarse intereses ni actualizaciones de valor, solo el impuesto y el pago en exceso. En la fila 29, en el código 640, nos habla sobre el saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, que es el código 747 del formulario del periodo anterior. Esta casilla deberá consignar el importe de la casilla C741 del formulario 200 del periodo anterior. En la fila 30 registramos lo que es el código 643, que es el saldo por pagos a cuenta a favor del contribuyente, que es el C640, código 640. El código 640 es el saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, más el código 622. El 622 corresponde a pagos a cuenta realizadas en declaraciones y o en boletas de pago correspondiente al periodo que se declara, menos el código 629. Código 629 corresponde al saldo a favor del fisco después de compensar pagos a cuenta por contribuciones especiales, ¿no? Entonces, del resultado, si es mayor a 0, se registra y en caso de ser negativo, registramos como resultado 0. En el código 31, que es, bueno, en la fila 31, código 468, saldo a favor del fisco después de compensar pagos a cuenta. Acá nos menciona el código 629, que corresponde al saldo a favor del fisco después de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales, menos el código 622. El 622 corresponde a pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas y o boletas de pago correspondientes al periodo que se declara, menos el código 640,
640 corresponde saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, ¿no? Si el resultado es mayor a 0, registramos. En caso de ser negativo, registramos siempre 0. En el código correspondiente a la fila 32, código 465, ingresan los pagos a cuenta del 5% de las compras a contribuyentes del 7RG, según Decreto Supremo 4298. Entonces, consignar el importe de pago a cuenta del 5% de compras de los contribuyentes del 7RG. En la fila 33, en el código 466, saldo de pagos a cuenta del 5% de pagos a contribuyentes del 7RG, que habla también del código 469. Del periodo anterior. Consignar el importe del saldo de pagos a cuenta del 5% por compras a contribuyentes de 7RG. En la fila 34, en el código 467, es el saldo a favor después de compensar pagos a cuenta del 5% por compras de contribuyentes del 7RG, que es el código C465, correspondiente a pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del 7RG, según Decreto Supremo 4298, más el 466, que corresponde a saldos de pagos a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del 7RG, menos el 468. El 468 corresponde a saldo a favor del fisco después de compensar pagos a cuenta, ¿no? Entonces, el resultado registramos. De salir un resultado negativo, registramos con el código 0. Ahora, por último, tenemos en el rubro 3, la fila 35, en el código 996. Acá habla sobre el saldo a favor del fisco, ¿no? Nos está mencionando el código 101. 101 quiere decir saldo del impuesto determinado a favor del fisco, ¿no? Menos código 622. ¿Qué nos quiere decir? Que son los pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas y o pagos, boletas de pago. Menos código 640. 640 es el saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, ¿no? Entonces el resultado positivo registramos. Si es negativo, registramos 0. Vamos a ingresar ahora al rubro 4. En el rubro 4 nos explica sobre la determinación de deuda tributaria. Una vez más, ¿cómo se encuentra conformado la deuda tributaria? Hemos indicado con tributos y con intereses. Cuando hablamos de adeudo tributario, entonces estamos mencionando de tributo emitido, más intereses, más multas por incumplimiento de deberes formales, más sanción por omisión de pago, ¿no? Entonces, para ingresar al rubro 4, nos indica lo siguiente. Este rubro deberá ser llenado solo si la presentación y el pago son realizados después del vencimiento, ¿no? Si está dentro del vencimiento, todos los datos van a ser con 0. Entonces, ingresamos con la fila 36, que es el código 924. El tributo emitido que corresponde al C996, que es el saldo a favor del piso. Consignar el importe de la casilla, que es código 996, hemos indicado saldo a favor del fisco. Muy bien. Ingresando a lo que es la fila 37.
es el código 925. En No, este hija, sí código tenía poquita vida ese vamos a tanque, la Laila registrar, nomás. Ella... en este código vamos a registrar la actualización del valor sobre el tributo emitido, ¿no? Consignamos el importe de la actualización o mantenimiento de valor calculado sobre el código 924. Hemos dicho, 924 es tributo emitido, en función a la variación de las unidades de fomento a la vivienda con respecto al boliviano, ocurrida entre la fecha del vencimiento de la obligación tributaria y la fecha de pago. Entonces, para realizar la actualización y obtener el mantenimiento de valor, necesitamos la UFB de la fecha de vencimiento y la UFB de la fecha de pago, ¿no? Y vamos a calcular esto a lo que es el tributo, que es el código 924. En la fila 28, en el código 938, registramos los intereses sobre tributo emitido actualizado, ¿no? Entonces, los intereses se calculan conforme al artículo 47 de la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, aplicando la tasa de interés que rige el día hábil anterior a la fecha de pago, por los días comprendidos desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago sobre el tributo actualizado. Entonces, acá tenemos que indicar la aplicación del artículo 47, ¿no? Que habla sobre componentes de la deuda tributaria, que nos indica la aplicación de las tasas de interés del 4%, del 6%, del 10%. Ingresando a lo que es la fila 39. En el código 954 registramos lo que son multas por incumplimientos informales, por presentación de declaraciones juradas fuera del vencimiento. Eso quiere decir fuera del plazo, ¿no? Entonces, consignamos el importe de la multa por incumplimiento de deber formal por presentación fuera del plazo de la declaración jurada conforme el régimen de sanciones establecidas en la normativa vigente. Entonces, para eso hemos leído lo que era el anexo 33, que nos dice en el punto 2.1, que indica no presentar la declaración jurada original en el plazo establecido en normativa vigente. Si son personas naturales o empresas unipersonales, 50 UFBs. Y si son empresas jurídicas, 100 UFBs. También en la fila 40, en el código 967, nos menciona a las multas por incumplimiento a deber formar por incremento del impuesto determinado y declaraciones juradas. En la fila 41 nos menciona al código 955 sobre el total de la deuda tributaria, no que la sumatoria. Ingresando lo que es el rubro 5, el saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. En la fila 42, en el código 594, 592, menciona el saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente. Para eso tenemos una fórmula que tenemos que cumplir. Entonces dice el código 693. El código 693 menos el código 635 más el código 648 menos el código 909. Entonces tenemos el código 693.
693, que corresponde a diferencia a favor del contribuyente. El código 635 más el código 635 que menciona el saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar. Más el código 648, que es la actualización de valor sobre el saldo de crédito fiscal del periodo anterior. Menos el código C909. C909. Que corresponde a la diferencia a favor del fisco o impuesto determinado. Ingresando a la fila 43, que es el código 469, es el saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente en el 5% de las compras de contribuyentes del 7RG para el siguiente periodo. En la fila 44, el código 747, saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo, que es el resultado del código 643 menos el código 955. Ingresando a la fila 45, tenemos el código 646, el saldo definitivo a favor del fisco, que podemos registrar el mismo código del código 996 o de la diferencia del código 955 menos el código 643, ¿no? Para ingresar al rubro 6, habla sobre los importes de pago. En la fila 46, código 677, vienen los pagos en valores, ¿no? Eso les explicaba que eran sobre sujetos a verificación y confirmación del Servicio de Impuestos Nacionales. Consignar el importe a pagar con valores fiscales de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. La fila 47, código 678, sobre pagos con saldo a favor. Pueden ser FAP, sujetos a verificación y confirmación del Servicio de Impuestos Nacionales. El importe registrado será verificado en el módulo Imputación de saldos FAP cuando el importe consignado por el contribuyente en esta casilla es menor o igual al saldo total de saldos a favor por FAP. Si el sistema aceptar el registro del dato y procederá a la validación del formulario cuando el importe consignado por el contribuyente en esta casilla sea mayor al saldo total. Saldo a favor por FAP. El sistema rechazará el registro del dato. Y ingresando por último a la fila 48 del código 576, pagos en efectivo. Consignar el importe a pagar en efectivo, ¿no? Una vez que registran el monto que quieren pagar, pueden realizar un pago parcial o pueden pagarlo de manera total. Y en caso de no pagar, se va a poner como pago, como declaración pendiente de pago. En el formulario va a estar con 0. Rubro 7. Datos informativos. Tenemos la fila 49 con el código 509 que nos menciona sobre permuta en venta de bienes y o servicios, que consigna el importe de los bienes y o servicios entregados en la permuta. La base imponible estará dada por el precio de venta en plaza al consumidor. La fila 50, código 581, que nos menciona sobre permutas de compra de bienes y o servicios, en el que hay que consignar el importe de los bienes y o servicios recibidos en la permuta. Finalmente ingresamos al rubro 8. Datos informativos
de pago mediante sigma, solo para el sector público, ¿no? Quiere decir, las instituciones del sector público. En la fila 51 y 52 ingresa el código 8880, número C31, consignar el número del documento del C31 por el pago de la obligación tributaria. En la fila 51 y 52, código 8882, el número de pago. Se consigna el número de pago de la orden de transferencia. En la fila 51 y 52, código 8881, fecha de confirmación de pago. Se debe consignar la fecha de confirmación del pago de la orden de transferencia. En la fila 51-52, código 8883, importe del pago vía Sigma. Se consigna el monto a pagar en vía Sigma por la obligación tributaria. Y una última parte que nos menciona lo siguiente. Nos dice, importante. Verificada la inexistencia de pago o el pago parcial de la deuda tributaria en la presente declaración jurada, la administración tributaria procederá a la ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, ¿no? Conforme al artículo 94 de la ley 2492. Eso quiere decir que tú estás declarando, que estás dando fe de lo que ocurrido los hechos en una declaración jurada. Y el no realizar el pago se va a dar como, se va a dar para considerar la declaración jurada como un título de ejecución tributaria, que la administración tributaria va a ver los medios que vea conveniente para poder realizarte el cobro, ¿no? O sea, que tú puedas realizar el pago de la deuda. Entonces, como métodos coactivos hemos indicado que la administración tributaria puede realizar congelación de cuentas, puede ver embargos para luego hacer los remates, ¿no? Entonces, la declaración jurada es un título de ejecución tributaria, ¿no? Y junto con eso se inicia el prohibido de inicio de ejecución tributaria y el auto inicial de sumario contravencional para calificar tu conducta. Bueno, si no estás pagando, entonces vas a tener una contravención y la contravención va a ser sanción por omisión de pago. Muy bien. Ahora vamos a ingresar al formulario 400. Para eso, nuevamente, vamos a ingresar Servicio de Impuestos Nacionales. Ingresan la plataforma. Se van a dirigir a textos y videos y van a dirigirse a formularios. Vamos a ver ahora el formulario 400 y vamos a elegir la opción formulario 400 versión 5 extendido. Ingresan y les aparece el formulario. Vamos a ir estudiando cada uno de los campos y de los códigos de las casillas para poder registrar y declarar el formulario. Entonces, vamos a ir partiendo primero de los aspectos generales, ¿no? En la parte de aspectos generales vamos mencionando los contribuyentes sujetos al impuesto a las transacciones. Deberán presentar mensualmente la declaración jurada y pagar el impuesto resultante hasta el vencimiento establecido en normativa vigente. La presentación deberá realizarse a través de la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, entidad financiera autorizada o colecturía, según corresponda. La obligación de presentar declaraciones juradas subsiste aun cuando no hubiera tenido movimiento alguno. ¿No? Una vez más nos indica que las personas que son sujetos pasivos del impuesto a las transacciones deben presentar de manera mensual. El periodo de liquidación es mensual. La forma de declarar y pagar es desde vencido el periodo, desde el primer día del mes siguiente hasta el último día, dependiendo de la terminación
del último dígito del NIT, ¿no? Además nos aclara que si no tenemos movimiento en el periodo, tenemos la obligación de realizar la declaración. Para el cálculo de la actualización del valor, cálculo de intereses y multas, se encuentra disponible la calculadora tributaria en el sitio web del www.impuestosnacionales.gov.co. Ahora, para ir indicando la parte de los datos de cabecera. En la primera parte nos menciona que debemos estar registrando el nombre y apellido o razón social del contribuyente. Llenado obligatorio. Consignar nombre y apellido en caso de personas naturales o empresas unipersonales o razón social si es persona jurídica. Luego está el número de NIT. El llenado es obligatorio, ¿no? Consignar el número de identificación tributaria NIT del contribuyente o del sujeto pasivo. El periodo y el mes es un llenado obligatorio. Indica el mes a declarar. El formato del llenado debe ser de 2 dígitos. Para marzo tenemos que registrar 03. Periodo y año. Llenado obligatorio. Indica el año a declarar. El formato de llenado debe ser de 4 dígitos. Ejemplo, 2014, ¿no? Código 534. Declaración jurada original debe consignar una X cuando en la declaración jurada es original, quiere decir la primera vez, o sea, la primera declaración, presentada por el periodo fiscal. Caso contrario, dejar en blanco, en caso de ser rectificatorio, ¿no? Folio. Acá se registra la casilla de uso exclusivo para la entidad financiera o colecturía. Punto B. Datos básicos de la declaración jurada que rectifica. Datos que deben ser llenados cuando el contribuyente rectifica una declaración jurada, ¿no? Entonces, registramos lo que es el código 518, que es, en acá registramos el número de resolución administrativa. Si disminuye el saldo a favor del fisco o aumenta el saldo a favor del contribuyente, deberá consignar obligatoriamente el número de la resolución administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales que autoriza la presentación de la declaración jurada rectificatoria, ¿no? Una vez más, le está mencionando que si es saldo a favor del contribuyente, no cuando es a favor del fisco. Les dice bien específico, dice si disminuye el saldo a favor del fisco, ¿no? O aumenta el saldo a favor del contribuyente. Código 537, el formulario y versión. Acá se consigna el número del formulario y versión que será rectificado, ¿no? Por ejemplo, si es formulario 400, si la versión es 4, o el formulario 400 y la versión 5, según corresponda. En el código 521, número de orden, consignar el número de la orden de declaración jurada a rectificar. Ingresando al punto C, que es la determinación del saldo definitivo a favor del fisco y del contribuyente, ¿no? Igual lo vamos a ir separando por rubros. Dentro de los rubros va a haber filas y códigos. Ingresando a lo que es el rubro 1, que es determinación de la base imponible e impuesto. Fila 1, código 13. Nos habla sobre total de ingresos brutos devengados y o percibidos en especie, incluyendo o incluye ingresos exentos. Eso quiere decir que debemos consignar los ingresos brutos devengados en valores monetarios y o percibidos en especies, obtenidos por el ejercicio de todas las actividades
alcanzadas por el objeto de este impuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 74 de la ley 843, ¿no? Entonces, el día lunes hemos visto el IT, no hemos mencionado el artículo 74. No incluye las transacciones de dominio de bienes sujetos a registro, ni la transmisión de otros bienes y derechos cuya transferencia no sea objeto de la actividad habitual, debiendo declararse estas operaciones en formulario de transmisión y enajenación de bienes. No nos indica igual. Cuando se va a realizar una venta de un inmueble, ¿no? Se va a realizar no en el formulario 400, sino en el formulario 410 por la transferencia de dominio del inmueble. Entrando a lo que es la fila 2 del Código 32 de ingresos exentos, nos indica consignar el importe de todos los ingresos devengados y o percibidos que se encuentran exentos del pago de tributos, de acuerdo al artículo 76 de la Ley 843 y normas conexas. En la fila 3 del Código 24 establece la base imponible. Para la base imponible necesitamos el código 13 menos el código 32. Quiere decirnos que del total de ingresos brutos devengados y o percibidos en especies, incluyendo ingresos exentos, ¿no? Menos el código 32, que son ingresos exentos. El resultado es la base imponible. La fila 14, código 909, impuesto determinado de la base imponible, aplicamos la alícuota del 13% y el resultado es el impuesto determinado. Ingresando al rubro 2. El rubro 2 nos habla sobre determinación de saldos a favor del fisco o del contribuyente, ¿no? En este rubro empezamos con la fila 5, que habla del código 664. 664. IUE pagado a compensar. Primera instancia o saldo IUE a compensar del formulario 400, código 619 del periodo anterior. Entonces, debemos consignar el importe del impuesto liquidado y pagado por concepto de impuesto sobre las utilidades de las empresas, IUE, que será consignado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. Deducible a partir del siguiente periodo a la fecha de presentación y declaración jurada del impuesto a las utilidades de las empresas en primera instancia. Posteriormente, consignar el importe de la casilla 619 del formulario 400 del periodo anterior hasta producirse su agotamiento o un nuevo vencimiento del IUE, lo que ocurra primero, ¿no? Aquí nos está hablando de la compensación de un IUE efectivamente pagado que queremos compensar con la declaración del ITE. Entrando a la fila 6, código 1001, ingresa al saldo de impuesto determinado a favor del fisco. Código 909, que es el impuesto determinado, menos código 664, que es el IUE pagado a compensar. Siempre que el resultado sea positivo, registramos, ¿no? Si nos sale un resultado negativo, tenemos que registrar 0. Fila 7. Código 622,